Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que hablaremos acerca de los ámbitos de aplicación de la Ley Penal ecuatoriana. Estos se encuentran contemplados en el título quinto del Código Orgánico Integral Penal, del artículo 14 al artículo 17. El artículo 14, ámbito espacial, se refiere directamente a la aplicabilidad de la ley en un determinado espacio físico o geográfico. El primer numeral determina toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Esto comprende las 4 regiones y 24 provincias de las cuales está comprendido el Ecuador, geográfica y políticamente. Un ejemplo sencillo es el supuesto en el que un ciudadano ecuatoriano ha cometido un homicidio en la ciudad de Quito. Esta conducta, al estar tipificada y por haberse realizado en el territorio ecuatoriano, la ley penal ecuatoriana estará predeterminada para el respectivo juzgamiento y sanción. El segundo numeral determina las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano en casos determinados, para lo cual explicaré y ejemplificaré cada uno de ellos. El literal A determina cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción. En este caso, el ejemplo son las infracciones cometidas en las embajadas y consulados de Ecuador en distintos países, que serán sancionadas de acuerdo a la ley penal ecuatoriana. El literal B establece cuando la infracción penal es cometida en el extranjero contra una o varias personas ecuatorianas y esta no ha sido juzgada en el país donde se cometió. Un ejemplo claro es el supuesto en que un ecuatoriano ha sido asesinado en el extranjero y esta acción no ha sido juzgada en el país correspondiente. En este caso, la ley penal ecuatoriana gozará de aplicabilidad para el determinado caso. El literal C determina cuando la infracción penal es cometida por las o los servidores públicos mientras desempeñan sus funciones o gestiones oficiales. El ejemplo para este caso es un embajador en una misión diplomática en el extranjero que ha cometido una infracción penal, para lo cual será juzgado y sancionado mediante la ley penal ecuatoriana. El literal D establece cuando la infracción penal afecte a bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional, a través de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, siempre que no se haya iniciado un juzgamiento en otra jurisdicción. Para este literal globalizaré la situación hacia los derechos humanos, los cuales están protegidos como un bien jurídico por el derecho internacional humanitario, por lo que la vulneración a uno de ellos y adicionalmente que no sea sometido a una jurisdicción dará paso a la aplicabilidad de la ley penal ecuatoriana. El literal E establece cuando las infracciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las reglas procesales establecidas en este código. Un ejemplo de las violaciones a los derechos humanos es la deportación o traslado forzoso, etnocidio, genocidio y entre otros, que son delitos atroces que lesionan a la humanidad, por lo cual, en estos casos no se consideran las fronteras de los países para la aplicabilidad de la ley. El numeral 3 determina las infracciones cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana. Como ejemplo, situaré el supuesto de que en un barco de matrícula ecuatoriana se encontraba en alta mar, y en él un sujeto A, con premeditación, le priva de la vida al sujeto B. En este caso, al ser en un barco con matrícula ecuatoriana, la ley que gozará de aplicabilidad será la ley penal ecuatoriana. El numeral 4 contempla las infracciones cometidas por las o los servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero, sobre la base del principio de reciprocidad. Para este ejemplo situaré a los crímenes de guerra, los cuales pueden ser el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos y entre otros, los cuales al ser cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas encontrándose en el extranjero, deberán ser juzgados y sancionados por la ley penal ecuatoriana. El artículo 15 establece que las normas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal se aplicarán a todas las personas nacionales o extranjeras que cometan infracciones penales. En una explicación más sencilla, el ámbito personal vincula a las personas con la ley, debiéndose considerar que no existan personas privilegiadas en el tratamiento penal y que la justicia sea cierta. Sin embargo, la ley ha planteado determinadas excepciones, como el caso de las inmunidades y el fuero. El artículo 16 establece el ámbito temporal, el cual se refiere al tiempo, y cuando relacionamos lo temporal con la ley, directamente nos estamos refiriendo a la vigencia de esto. El numeral 1 manifiesta que toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Para comprender mejor, la regla general en materia penal
es que la ley con la que se sanciona el delito es la misma ley que estuvo vigente cuando se cometió dicha infracción penal. En consecuencia, se evoca el principio de irretroactividad de la ley penal. El numeral 2 establece: se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Para explicarlo mejor, el principio de irretroactividad de la ley penal tiene la excepción que se denomina principio de retroactividad de la ley penal, que procede cuando una ley posterior es más benigna, lo que se traduce en dos posibilidades: que la ley posterior contemple una pena más leve para la misma infracción, es decir, la pena benigna es posterior a la que tenía la ley que estaba vigente cuando se perpetró la infracción, y la otra posibilidad es que la ley posterior despenalizó la conducta que se consideraba como infracción por la ley anterior, y por lo tanto no tiene sentido que se mantenga un criterio de reproche cuando la sociedad ya tolera dicha conducta. El numeral 3 establece que el ejercicio de la acción y las penas prescribirán de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal. Es necesario precisar que prescripción en materia penal es un término que se lo entiende como el modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por el transcurso del tiempo determinado legalmente y con las condiciones que se fije en la ley. Acción es el derecho para incoar la pretensión ante una autoridad y con un procedimiento legal predeterminado, y pena es la consecuencia jurídica del delito. El numeral 4 manifiesta que las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena. Tomaremos como ejemplo uno de los delitos mencionados en este numeral, el cual es el peculado, que es la malversación de los fondos públicos. En el Ecuador, este es un delito imprescriptible, lo que significa que la posibilidad para activar la acción y la pena nunca termina. El artículo 17 contempla el ámbito material de la ley penal, el cual se refiere a la integración del derecho penal objetivo, el derecho penal adjetivo y el derecho penal ejecutivo en el Código Orgánico Integral Penal como único cuerpo normativo aplicable para la imposición de sanciones en materia penal. Este artículo manifiesta que se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, mientras que las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Para comprender de una mejor manera este artículo, hay que enfatizar que el alcance del ámbito material de la ley penal se circunscribe en concentrar todas las infracciones en un solo código, lo que impide la dispersión normativa que dificulta la tarea de administración de justicia y genera confusión e inclusive contradicciones. Hay que mencionar también que son infracciones solo las que constan en el Código Orgánico Integral Penal y que ningún otro cuerpo normativo, ya sea ley o código, puede establecer ni delitos ni contravenciones. Debemos contemplar, de igual manera, que la piedra angular del derecho penal reconocida en el Ecuador es el principio de legalidad sustantiva, que sustenta que no hay delito, no hay pena sin ley previa. En consecuencia, para los ecuatorianos, esa ley previa es únicamente el Código Orgánico Integral Penal.